Juan Guaidó descarta volver a negociar con el gobierno de Nicolás Maduro. El líder opositor negó el sábado frente a unos 500 seguidores en Caracas que vuelva a haber conversaciones con el chavismo, luego de que una mesa de diálogo mediada por Noruega fracasara el año pasado entre acusaciones mutuas de incumplimientos. Al final del día, nosotros no es que no queremos una negociación, es que la vemos inverosímil. ¿Por qué? Porque los señores estos una y otra vez se han burlado de nosotros, ¿sí o no? La negativa a retomar el diálogo se produce luego de que un legislador rival, Luis Parra, se proclamara el pasado 5 de enero como presidente del Parlamento con apoyo del chavismo, en una sesión sin la presencia de Guaidó y otros legisladores cuya entrada fue bloqueada por militares. Sin embargo, Guaidó fue ratificado como jefe parlamentario por 100 diputados aliados. El opositor dejó el sábado en suspenso una manifestación que había convocado para el martes hacia el Palacio Legislativo como acompañamiento para una sesión que encabezaría. Ustedes estén muy pendientes del día donde vamos y cuándo vamos a sesionar para que todos juntos vayamos al Parlamento Nacional a abrir las puertas del Palacio Federal y pronto de Miraflores, carajo. Desde el cargo de jefe del legislativo, Guaidó reclamó el 23 de enero de 2019 la presidencia interina de Venezuela y fue reconocido como tal por más de 50 países que consideran que Maduro se reeligió en comicios fraudulentos. Guaidó busca recuperar el poder de convocatoria tras congregar a miles de personas en las calles a inicios de 2019, en unas multitudinarias manifestaciones que no ha sido capaz de emular en los últimos meses. Las protestas y los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes regresaron el viernes a la Plaza Italia en Santiago. La violencia en la marcha contrastó con el clima festivo que se vive en otros puntos de la protesta, a la que se sumaron miles de personas. Porque ellos debieran hacer algo pronto. Ahora hicieron algo que vamos a hacer un plebiscito más adelante, solamente dan calmante. En todo caso, la lucha no es contra nadie, sino para la igualdad de todas las personas, nada más. Un plebiscito que se realizará en abril definirá si se modifica o no la Constitución, y la puesta en marcha de una agenda social han sido de las principales iniciativas del gobierno para frenar el estallido. Pero siguen los incidentes y en la semana impidieron que estudiantes de algunos colegios se presentaran a las jornadas de la prueba de selección universitaria, el examen único de admisión a las universidades chilenas. Además, se filtró la prueba de ciencias sociales, lo que llevó a las autoridades a suspender su aplicación a los casi 300.000 estudiantes que debían tomarla. La demanda de cambios al sistema de pensiones, educativo, sanitario y de una reforma de la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet son la columna vertebral de un movimiento social que sin líderes se mantiene en pie. Nuevas protestas en Francia por el proyecto de reforma de pensiones. Según el gobierno, cerca de 150.000 personas marcharon el sábado en todo el país, mientras que el sindicato CGT estimó la participación en 500.000. La jornada se vio empañada por choques con la policía y actos de vandalismo perpetrados por manifestantes violentos, que rompieron escaparates y saquearon varios comercios. Como muestra de su disposición a negociar con los sindicatos, el gobierno del presidente Emmanuel Macron retiró el sábado provisionalmente la medida más polémica de la reforma, que planteaba retrasar de 62 a 64 años la edad mínima para cobrar una pensión plena. El primer ministro, Édouard Philippe, condicionó el retiro definitivo de esta medida a que se logren acuerdos en un encuentro previsto con los sindicatos, que convocaron a una nueva manifestación para el jueves. No hemos cambiado de opinión. A mí me gustaría que me explicaran cómo es que un proyecto tan simple, un proyecto que debía facilitar la vida de las personas, nadie lo entiende.
Y mientras más nos lo explican, menos lo entendemos. La reforma del sistema de pensiones es una de las promesas electorales más ambiciosas de Macron. Los transportistas, profesores, abogados y médicos, entre otros, exigen el retiro total del proyecto, que prevé la fusión de los 42 regímenes de pensiones actuales, organizado por profesiones, y la instauración de un nuevo sistema de cálculo, único y por puntos. Es por eso que no parece que la concesión que el gobierno hizo el sábado se traduzca en el fin de la huelga en los transportes, que tiene semiparalizado al país desde hace más de un mes. Ucrania ya tiene acceso a las cajas negras del avión que se estrelló en Irán. Así lo informó el viernes el gobierno ucraniano, que envió unos 50 expertos a Teherán para participar en la investigación sobre el desastre, que dejó 176 muertos. Todas las versiones son consideradas. Nuestra principal tarea es encontrar las razones de esta tragedia de una manera absolutamente justa e imparcial. La tragedia se produjo el miércoles, poco después de que Irán disparó misiles contra bases militares en Irak, donde hay soldados de Estados Unidos, en respuesta por la muerte de un alto militar iraní en el ataque de un dron estadounidense en Bagdad. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Holanda dijeron tener informaciones según las cuales el avión ucraniano, un Boeing 737, fue derribado por un misil iraní, probablemente por error, pero el país islámico negó categóricamente esa versión. La Comisión Europea pidió una investigación creíble e independiente del siniestro aéreo, mientras que la OTAN respaldó la tesis del misil. Según la agencia de prensa Fars, la causa de la tragedia sería dada a conocer el sábado tras una reunión de la comisión investigadora, en presencia de las partes tanto iraníes como extranjeras. Además de los expertos ucranianos, la aviación civil iraní invitó a la empresa Boeing, además de especialistas de Canadá, Estados Unidos y Francia. Irán castigará a los culpables por el derribo de un avión ucraniano. Así lo prometió el sábado el presidente Hassan Rouhani a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en una llamada telefónica, luego de que Teherán admitiera que uno de sus misiles abatió por error la aeronave, provocando la muerte de las 176 personas que iban a bordo. El comandante de la sección aeroespacial de los Guardianes de la Revolución iraní, general de brigada Amir Ali Hajizadeh, asumió la total responsabilidad de la tragedia, señalando que un soldado atacó el avión tras confundirlo. Esta persona identificó el avión como un misil de crucero. Debió contactar y pedir verificación. Aquí es donde el operador cometió un error. Sin embargo, aparentemente su sistema de comunicación tenía una interferencia. Ahora bien, la interferencia fue la causa o la red estaba ocupada o lo que sea. No pudo ponerse en contacto. El inicio del vuelo coincidió prácticamente con el disparo de misiles contra bases iraquíes que albergan soldados estadounidenses, en respuesta a la muerte del general iraní Qasem Soleimani el 3 de enero en un ataque con dron estadounidense en Bagdad. La mayoría de los pasajeros del vuelo tenían doble nacionalidad iraní y canadiense, pero también había ucranianos, afganos, británicos y suecos. La comunidad internacional presionaba a Irán para que permitiera una investigación creíble. El sábado, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y la canciller alemana Angela Merkel insistieron en que es necesario tener transparencia y justicia para las víctimas. Estados Unidos aumenta la presión sobre Irán. El gobierno del presidente Donald Trump anunció el viernes nuevas sanciones sobre la ya paralizada economía del país islámico, con el que la tensión ha escalado dramáticamente en los últimos días. Estamos anunciando 17 sanciones específicas contra los mayores fabricantes de hierro y acero de Irán, 3 entidades basadas en las Islas Seychelles, un barco involucrado en el transporte de productos. Como resultado de las acciones, cortaremos miles de millones de dólares en apoyo al régimen iraní y continuaremos nuestra presión en otras entidades. El secretario de Estado Mike Pompeo defendió la muerte del influyente general iraní Qasem Soleimani por un dron estadounidense la semana pasada en Bagdad. Esto iba a pasar, vidas estadounidenses estaban en riesgo, y habríamos sido negligentes si no hubiéramos recomendado al presidente tomar esta acción sobre Qasem Soleimani. Él tomó la decisión correcta y Estados Unidos es más seguro por eso.
En respuesta a la muerte de Soleimani, Irán disparó misiles contra bases iraquíes que albergan tropas estadounidenses, sin causar víctimas. Aunque el presidente Trump dijo que ya no responderá militarmente, la Casa Blanca tiene la intención de mantener la presión. Un nuevo virus en China ya cobró su primera víctima mortal. Las autoridades sanitarias anunciaron el sábado que un hombre de 61 años falleció de lo que se cree es una nueva cepa de la familia del síndrome respiratorio agudo severo, SARS por sus siglas en inglés. Al menos 41 personas con síntomas parecidos a los de la neumonía han sido diagnosticadas hasta ahora con el nuevo virus en la ciudad de Wuhan, en el centro del país. Según la Comisión de Salud local, el hombre fallecido había comprado alimentos de un mercado de mariscos en la ciudad, identificado por las autoridades como el foco del brote y que permanece cerrado desde el 1 de enero. Los científicos que investigan el brote dijeron la semana pasada que creen que el patógeno era un tipo nuevo de coronavirus, una amplia familia que abarca desde la gripe común hasta enfermedades más graves como el SARS. Funcionarios de salud de Wuhan informaron que desde el 3 de enero no se han diagnosticado nuevos casos, ni tampoco hay clara evidencia de transmisión entre humanos. Este brote coincide con la temporada de viajes en China con motivo del nuevo año lunar, en el que cada año cientos de millones de personas viajan para pasar estas fiestas en familia, un movimiento migratorio que podría ayudar a difundir el patógeno. Sin embargo, China no ha anunciado ninguna restricción para viajes. Uber anunció el viernes que dejará de operar en Colombia a partir del 1 de febrero, tras recibir un fallo en contra por competencia desleal y operación irregular del servicio público de transporte. La empresa anunció que dejará de funcionar tras lo que llamó un sorpresivo fallo producido por la Superintendencia de Industria y Comercio el pasado 20 de diciembre. La autoridad que regula el comercio acogió una demanda de taxistas en contra de Uber, a la que acusan de prestar un servicio de manera irregular, violando las normas que rigen el mercado. O sea, es una competencia totalmente desleal. Entonces, imagínese usted, nosotros vivimos más de 50.000 familias viviendo de los taxis y Uber los está acabando. El taxista en la calle ya no hace una carrera porque está Uber. En virtud del fallo en primera instancia, la compañía debía suspender su actividad y, aunque apeló, decidió poner fin a sus operaciones en medio del proceso en curso. La empresa consideró que la decisión era arbitraria y violatoria del debido proceso y derechos constitucionales. Uber estaba permitido como aplicación digital por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aunque la prestación del servicio es ilegal. Ese vacío legal permitía a la compañía pagar IVA y publicitarse, aunque la policía podía sancionar a los conductores. El Ministerio de Transporte indicó el viernes en un comunicado que la normativa local para prestar el servicio público de transporte exige una habilitación y regulación por parte del Estado. Realmente Uber nunca quiso legalizarse en Colombia y competir a ras con los taxistas. Entonces nos estábamos viendo un poquito como diezmados nosotros por esa aplicación ilegal. Uber llegó a Colombia en 2013 y afirma que tiene 88.000 conductores en varias ciudades del país y asegura que traslada a 2 millones de usuarios al mes. Victoria electoral para la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. Considerada una resistente ante China, Tsai logró la reelección con el 57% de los votos frente al 39% de su rival, Han Kuo-yu, de un partido más afín a Pekín. Los dos candidatos tenían visiones divergentes sobre el futuro de la isla y de sus relaciones con el gigante asiático, principal socio comercial. Tsai se distancia del autoritarismo chino y dijo que confiaba en su victoria para hacer la democracia taiwanesa más fuerte. Los resultados de esta elección son la voz del pueblo taiwanés, es la voz de la democracia. El mundo entero la oye y creo que aquellos del otro lado del mar también la oyen. Taiwán, que tiene su propia moneda, bandera, ejército, diplomacia y gobierno, está separada políticamente de China desde hace 70 años. Pero solamente un puñado cada vez menor de países reconoce a la isla como nación independiente. China considera a Taiwán como una de sus provincias y ha jurado que volvería a controlar un día ese territorio, incluso por la fuerza si fuera necesario.